Hoy quiero hablar acerca del poder del ejemplo, para hablar de transferir la fe. Y por eso preparé un videíto que me encanta, que lo vamos a ver todos, acerca del ejemplo, y luego vamos a ir a la palabra. Así que vamos a escuchar un poquito de ese video. El video, la idea es el ejemplo, ¿no? Quiero hablar acerca del poder del ejemplo. Sin duda que necesitamos, Mati, ponemos nomás allí el poder del ejemplo, la siguiente. Quiero hablar acerca de cómo transferir la fe en Dios, en Jesucristo, que tiene mucho que ver con esto, con el poder del ejemplo. Saben que los griegos, en verdad, para decirlo en criollo, embarraron la cancha en cuanto a la Biblia. La Biblia es un libro judío, hebreo, netamente. Desde Génesis a Apocalipsis es un libro judío, hebreo, y los hebreos creían en el modelo a seguir, en el ejemplo. Por eso los ancianos de las ciudades estaban estructuradas de forma de gobierno con ancianos, pero los ancianos eran gente que eran buenos esposos y buenos padres. Pero cuando llegó, la Biblia pasa por lo que se llama el helenismo, la Grecia. Los griegos creían que el que mejor hablaba o exponía o tenía oratoria, a ese había que resaltar más. Entonces se perdió en ese tiempo el hecho de que ser buen ejemplo. Por eso hoy tenemos a veces en el ámbito público decir, bueno, no, la vida privada de esta persona no importa, lo importante es su gestión. No. Si es un adúltero en su vida privada, mentiroso, ¿qué va a asegurar que sea un buen gestionador con bienes públicos, para decirlo así? ¿Me están siguiendo? Entonces, el ejemplo en la Biblia y en el mundo de los hebreos era crucial. Nadie podía gobernar o sentarse en las puertas de las ciudades si no era un buen ejemplo en el hogar. Y entonces, esto lo deja bien claro la Biblia. Y yo quiero mostrar cómo Dios es un Dios de generaciones, pero que levanta siempre modelos, referentes a seguir. Referentes que nos ayudan, como mostramos recién en el videito, vieron que a veces nos mezclamos con muchos términos muy, no sé si religiosos, pero no están en nuestro corazón. Entonces el hijo que veía orar a su padre así para luego pedirle algo a Dios, iba a imitar eso. Y a veces tenemos que ser más sencillos a la hora de relacionarnos con Dios como Padre, y eso nos va a permitir que nuestra fe también crezca. Pero quiero que vayamos a Éxodo capítulo 3, verso 15. Y quiero comenzar mostrando cómo Dios a sí mismo se describió como un Dios de generaciones. Dios, cuando fue a levantar a su pueblo, escogió a Abraham y a Sara, pero Dios a sí mismo dice así la Escritura, en Éxodo 3, versículo 15. Él le estaba hablando a Moisés y dijo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Y Dios dice, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. O sea que Dios tomó generaciones, Abraham, luego su hijo Isaac y el nieto de Abraham, Jacob. Entonces Dios dijo, se me va a conocer así, se me va a conocer a mí mismo como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eso quiere decir que Dios tiene una visión generacional siempre, cuando va a hacer algo. En tu vida, cuando pasamos por cosas, es para dejar testimonio a las demás generaciones. Y todos estos mensajes van a tener que ver cómo nosotros transferimos la fe a la próxima generación. Y vamos a seguir viendo el corazón de Dios a través de las Escrituras. Quiero que me acompañe al Salmo 78. El Salmo 78 nos muestra claramente que Dios tiene la idea siempre de una generación a otra generación. Y lo voy a leer algunos versículos de este Salmo. Salmo 78 dice así, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinen vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y acá viene lo fuerte. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos. Miren, empieza diciendo una declaración. No le vamos a encubrir las enseñanzas de Dios a nuestros hijos.
contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantaren lo cuenten a sus hijos, ¿a fin de qué? De que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Acá está bien claro el plan de Dios. Dios quiere. Dios da su ley, no solo para esta generación, sino para que se la cuenten a sus hijos, para que le digan de las obras de Dios. Por ejemplo, un padre creyente, una madre creyente, un abuelo creyente, le tiene que contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Le tenés que contar que pasaste por una prueba, clamaste a Dios y la mano de Dios te levantó. La fidelidad de Dios, porque eso va a fortalecer al nietito que está escuchando, al hijo, a la hija que está escuchando, porque dice, le vamos a contar, dice, las obras que Dios hizo. ¿Cómo se transfiere la fe? Contando lo que Dios ha hecho. En tus momentos más difíciles, contarles, mirá, estaba así, pelado y a los gritos, como Tarzán, y Dios ahí operó, y me abrió la puerta laboral, y las cosas comenzaron a funcionar, y entonces aprender a contarles historias que no solo, obviamente las historias de la Biblia, sino lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Entonces, es una parte importante esto que dice el Salmo, de aprender a contar. Ahora, el ejemplo que nosotros damos, estoy hablando a padres, a aquellos que son abuelos, el poder del ejemplo. Porque acá se pone en juego si la fe va a funcionar o no en sus hijos y en los nietos. Acá es la clave, es el ejemplo. Nosotros podemos tener la Biblia bajo el brazo, venir a una iglesia, estar así, pero lo que habla el ejemplo en casa, lo que habla el ejemplo, cómo vivimos la fe, eso va a repercutir y va a impactar directamente en que un niño, un adolescente, un joven diga, la fe funciona. Esto es real en papá y mamá, esto es real en mis abuelos. No es solamente una tradición, es real, lo viven, lo veo día a día. Entonces, es tan importante el ejemplo. Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 6. Sé que los estoy llevando un poquito apurado en las escrituras, pero es para dar un panorama del Dios generacional. Mire, el ejemplo es crucial. Hace muchos años el Señor me habló y me dijo que si la iglesia no levanta referentes, el mundo, el diablo los va a levantar. Uno ve que los referentes hacen que los chicos se peinen como se peina Neymar. No sé, un día se le antoja a Neymar cortarse así, asá, y como es un referente, vemos a chicos después cortarse de esa manera, ¿no? Y digo, no es ningún pecado hacer eso. Lo que estoy hablando es cómo el referente, cómo lleva, cómo crea cultura, cómo crea hábito. Entonces, si Dios quiere levantar siempre, y no tenemos por qué ser exitosos al estilo del mundo, sino modelos en el hogar, en la iglesia, en la sociedad, en el trabajo. Deuteronomio capítulo 6, dice el versículo 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde estarán? Primero en el corazón de los padres. Estarán sobre tu corazón. ¿Para qué? Para que luego sí se las repitas a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantares. Ahora, esto quiere decir que Dios quiere que en primer lugar, que quienes son los referentes amen a Dios primero, para luego sí decir, mostrar y enseñar, como dice acá, la repetirás a tus hijos cuando estén en la casa, cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando anden en el camino. El ejemplo, ¿cómo demuestro yo que amo a Dios? Por mi devoción, por mi obediencia. Jesús dijo que el que me ama, mi palabra guardará. O sea, es tan importante el ejemplo. Todos sabemos, y no, gracias a Dios que
como conozco poco la historia, así que soy más libre todavía de hablar tranquilamente, pero todos sabemos y hemos conocido por lo menos casos donde el referente falló y trajo consecuencias nefastas, sea en un hogar, sea en una institución o sea en una iglesia, ¿verdad? Entonces, es tan importante el poder del ejemplo. Por eso tenemos que volver a la esencia de que la Biblia y los hebreos tenían en claro que tenía que ser buen ejemplo. Uno podría, los griegos, la cultura griega ha diseminado en todo Occidente que si hablas lindo, si tenés talento, ahí sí, pero con Dios y en la Biblia no es así, es tener que ser ejemplo. Tenemos que crecer en vivenciar la palabra y la fe con nuestro ejemplo. Y así la vamos a transmitir a la próxima generación. Todos conocemos la palabra que Josué, el gran conquistador, dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero primero dice primero yo voy a dar ejemplo que estoy sirviendo a Dios para que luego mi casa me siga. Entonces es tan importante el ejemplo que nosotros damos. Y quiero decir esto, no quiere decir que ser ejemplo no quiere decir no tener errores. Al contrario, es mostrar nuestra humanidad. Los errores que yo cometí, yo se los enseño a mis hijos y se los digo. Papá hizo esto, ustedes no lo hagan. Entonces, eso también es un buen ejemplo. Yo metí la pata por acá, o ustedes no hagan lo mismo, no repitan lo mismo. Entonces, eso también ayuda a la fe, porque tenemos que tener algo como ejemplos y como referentes, es ser sinceros. Aquel que se pone en un pedestal, que nunca nadie le ve los errores, la humanidad, las debilidades, y tarde o temprano se la va a descubrir, va a ser peor. Es mejor mostrarse como uno es, en el proceso que uno está, creciendo, aprendiendo, madurando, y entonces ahí podemos empatizar mejor con aquel que está creciendo. Amén. Había unos pasos que recuerdo que el hermano Bradley, que muchos lo conocen, y Jim McNally también enseñaban, siempre me quedó, más tengo el libro de Jim, que ellos decían 3 pasos muy, muy básicos de la paternidad a seguir. Ellos decían: me ves haciéndolo, eso es el ejemplo; lo haces y te acompaño, eso es la afirmación, ¿no? Y luego lo haces solo, y eso es el legado o el equipar a la otra generación. Pero primero tiene que haber alguien que lo haga y que otros vean cómo lo hace, pero luego hay que soltar a la otra generación a decir: bueno, hacelo, que te estamos apoyando. Y luego lo van a hacer solos. Esos son pasos, para mí, básicos, simples, pero que son poderosos en la vida diaria. Y necesitamos crecer en eso, en el ejemplo. Yo quiero decir 2 cosas en esto del poder del ejemplo. Pásame, Matías. Lo que es importante para ti será para ellos. Acá no vale de que esto es importante en la vida, pero en la diaria no es importante ir a la iglesia, pero sale, no sé, cumpleaños, cualquier cosa, está, y ya dejamos congregarnos, ¿no? Es importante que lea la Biblia, nunca te veo leer la Biblia. Es importante orar, nunca te veo orar. Entonces, lo que es importante para ti, lo va a hacer para ellos. ¿Se está entendiendo esto? Esto es clave, porque ¿qué es importante para papá, para mamá, para los abuelos, para los referentes? Y se tiene que ver en lo que más invertís, que realmente lo tomás en serio a eso. No es simplemente un manto de religiosidad, es la realidad. Entonces, lo que es importante para ti va a ser para ellos. Miren, quiero que me acompañen allí a Génesis capítulo 12, verso 8. Y vamos a ver cómo para Abraham, el padre de la fe, era importante orar. Cuando leemos a Abraham, vemos que él levantó varios altares a Dios. El altar simboliza o representa la oración, la intimidad con Dios, el apoyarse en buscar la dirección de Dios. Pero en Génesis 12, verso 8, dice la Escritura que Abraham, al final del versículo, dice: edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. O sea, Abraham levantaba un altar e invocaba al Señor, buscaba la ayuda de Dios en cada asunto.
Y vemos en la vida de Abraham varias veces él levantar altares. Varias veces él invocó a Dios en busca de dirección, en busca de ayuda. Y ahora, por eso digo, lo que Abraham hacía, lo tenía que luego repetir sus hijos. Porque si la oración es importante, va a ser importante para ellos. Y Abraham levantó un altar. Ahora, vamos a ir a Génesis capítulo 26, verso 24. Vamos a ver lo que hizo el hijo. Porque Abraham levantaba altares e invocaba a Dios. Génesis 26, verso 24. Vamos a ver lo que hizo el hijo Isaac. Porque estamos viendo el poder del ejemplo. Ahora, ¿qué hizo el hijo? Dice, y se le apareció Jehová a Isaac y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo, te bendeciré, multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. ¿De dónde aprendió eso? ¿De dónde Isaac aprendió a levantar un altar e invocar el nombre del Señor? De su papá. De su papá, que lo veía quizás arrodillado, quizás levantando las manos. Lo veía a su papá buscando la dirección de Dios, buscando la bendición de Dios, buscando a Dios. Para su papá el altar era importante, para el hijo también fue importante, porque lo veía, porque era un modelo a seguir. Entonces, cada vez que establecemos un modelo, un ejemplo, eso va a llevar a la otra generación a tomar importancia de eso. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? Yo sé que no son tan expresivos como quizás uno está acostumbrado, pero es para que no se me duerma ni nada. Sé que quizás el día, pero lo que es importante para uno va a ser importante para ellos. Y Jacob, Génesis 33, verso 20, el nieto de Abraham, el hijo de Isaac, Génesis 33, verso 20, dice también que él, Génesis 33, verso 20, dice, erigió allí un altar, bueno, y lo llamó él Elohim, Israel. Y ahora, Jacob también, el nieto de Abraham, hijo de Isaac, también levantó altar a Dios, también buscó a Dios. ¿De dónde viene? Por eso Dios dice que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero el papá marcó una tendencia, vamos a hablarlo así en términos juveniles ahora, ¿no? Que se marcan tendencia, ¿no? Marcó una tendencia, ser un hombre de oración era importante. Para su hijo Isaac lo fue, para su nieto Jacob también lo fue. El ejemplo, queremos que sea importante algo en la vida para nuestros hijos, nos tiene que ver a nosotros, que es importante. ¿Es importante la oración para nosotros? Nos tienen que ver orando. Yo no estoy hablando de aparentar. ¿Se entiende? Yo estoy hablando de vamos a orar, porque esto necesitamos la ayuda de Dios, la dirección de Dios en esto. Se tiene que notar el ambiente de oración en la casa. Se tiene que notar que invocar el nombre de Dios no es solo para adultos, es para niños. Tengo la bendición, para que recién me conocen, nosotros tenemos 4 hijos con Ruth, 2 nenas, 2 varones. Pero quiero resaltar algo. Bernabé anda por ahí, anda allá está de Manchester United, allá vestido. Berna, que tiene 6 años, que le enseñé y él nos ve orando. Él es así, es un hábito de él, con 6 años, se levanta, yo le digo, ¿qué te toca hacer? Hablar con Jesús. Él entra a una oficina que tenemos en nuestra casa, cierra la puerta porque él aprendió que había que cerrar la puerta, como dijo Jesús en Mateo 6:6, y habla con Jesús. Miren, las charlas que él tiene con el Señor, yo a veces las escucho así, a veces, y él dice, no, yo tengo charlas espirituales con Jesús, así, pero habla, un día lo escuché, voy a decir algo que él me está escuchando, pero escuché una oración de él. Dijo, Señor, bendíceme cuando esté en quinto y esté en sexto. Él se estaba asegurando la bendición de sus futuros grados, ¿no? Está en primero, pero qué lindo que él entiende que hablar con el Señor día a día es importante. Mire, el otro día leía esto. Nosotros a veces estamos entusiasmados y a veces no, ¿verdad?
con las cosas correctas igual. Nuestro ánimo puede ir fluctuando, pero cuando tenemos un hábito, hacemos eso. Y el hábito no se basa en el entusiasmo. Cuando tenés un hábito y lo mantenés, te sale solo. ¿Cuánto toman mate en la mañana? Así de automático. Se levantaron igual medio dormidos, ya pronto calientan el agua. Ya. ¿Cuántos tienen ese hábito? A ver, acá alguien tiene ese hábito, así que de ojos cerrados ya va, calienta el agua, así que no, ni fue al baño, pero ya calentó el agua, ya sabe todo, porque es un hábito. No cuesta, porque ya viene de tiempo. Qué lindo cuando generamos, establecemos culturalmente como familia un hábito de orar. Y ese hábito queda para las próximas generaciones. Amén. Así que Abraham, Isaac y Jacob oraron porque vieron a su papá. Jacob también pudo ver a su abuelo orar. Y es una bendición cuando tenés una generación que ora. Yo tuve un ejemplo de parte de mi rama materna. Mi abuela, Violeta, que está con el Señor, ella era una mujer de oración impresionante. Me invitaba a tomar mate de té y siempre orábamos. Y esas mujeres pentecostales fervientes así. Sí, arrancaba a orar y teníamos media hora de oración. Una cosa. Y era una mujer impresionante. Yo veía al Señor en ella siempre. Pero era una mujer de oración y yo aprendí a confiar en el poder de Dios a través de ella, de mi abuela. Entonces digo, lo que me transmitió ella fue el mejor seminario que Dios me pudo dar en ese aspecto. Por eso es tan importante esto que estoy hablando, que estamos mirando las Escrituras. La importancia de que lo que es importante para ti será para ellos. Quiero que busque Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Y, ¿sabe? Yo soy parte de la red intercesora del Uruguay. Soy un docente ahí de la escuela ABA. Y entiendo que nosotros animamos, estimulamos a que la iglesia ore. Porque Jesús dijo que una esencia de la iglesia es que va a ser llamada casa de oración. Eso es la esencia de la iglesia. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. O sea, en la esencia de la iglesia está invocar el nombre del Señor. Ahora en Lucas 11 pasa algo muy interesante. Verso 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, Jesús estaba orando, ¿verdad? Estaba orando en un lugar. Los discípulos de Jesús. Mire cuándo ellos le pidieron orar. Quiero que preste atención a esto. Estamos en Lucas capítulo 11, ¿verdad? Antes de esos capítulos, Jesús había hecho todo tipo de milagros, señales, sanidades, conversiones. Había hecho de todo. Y yo creo que los discípulos se preguntaban esto. ¿De dónde nace el poder de este hombre? ¿Por qué este hombre, llamado Jesús, a quien seguimos, puede hacer lo que hace? Y yo creo que ellos, como lo dice la Escritura, especialmente el Evangelio de Lucas, habla de que Jesús se levantaba muy de mañana, iba a orar. Y cuando los discípulos se despertaban, Jesús ya estaba orando. Hace rato estaba orando. Es más, algunos evangelios dice, siendo muy oscuro, Jesús se iba a orar. Y ellos entendieron que la clave del poder, del éxito de Jesús en público, estaba en su vida de oración. Y como ellos vieron que allí estaba la clave, ¿qué le pidieron? Enséñanos a orar. Porque se ve que cuando vos orás y después salís a trabajar, a hacer lo que tenés que hacer, funciona todo. ¿Se está entendiendo? Ellos que vieron un ejemplo de que la oración funciona. Por eso Jesús nos enseñó que si vamos a solas con el Padre, oraciones en privado van a provocar milagros en público. Amén. Oraciones en privado van a producir que el cielo responda en público. Por eso alguien que ora en privado se le va a notar. Se va a rotar el respaldo del Padre.
Y entonces es tan importante esto del poder del ejemplo. Y lo enfoqué en la oración porque creo que es crucial para todo hombre y mujer de Dios. Orar, hablar con Dios a solas, arrodillarse, humillarse, llorar. Yo a veces le digo patalear, pero delante de Dios. A veces muchas personas cometen este error. Hablo de creyentes. Le cuentan sus asuntos a todos menos a Dios. Hasta al Facebook también le cuentan, por ahí a algunos se le escapa, ¿no? En vez de ir a Dios y hablar con Él y dejar que Él trate con nuestros corazones y trate con asuntos que... Es más, Dios muchas veces permite que asuntos sean imposibles para nosotros o permite que nosotros experimentemos nuestras limitaciones para darle lugar a Él. Entonces, es tan necesario esto. Yo, si hay algo que le quiero transmitir a mis hijos, es que ellos vayan a la fuente de amor, de poder, de sabiduría, que es Dios. Porque yo un día no voy a estar, Ruth no va a estar, pero si ellos aprendieron a conectarse con Dios en oración, es un legado extraordinario. Es un legado extraordinario que le podamos transmitir a la próxima generación que la oración es crucial, que funciona, que Dios escucha. Pero se lo tenemos que mostrar a través del ejemplo. No podemos decir, mirá, léete este libro de oración, está buenísimo eso. Pero el mayor seminario va a seguir siendo el ejemplo. Nada va a suplir que no haya un referente, un ejemplo, un modelo. Es más fácil. Nosotros tenemos, hoy la neurociencia descubrió que nosotros tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que sirven para la imitación. Por eso cuando vos pones un bebé y le haces le haces todo tipo de cosas, el bebé te imita, porque esas neuronas espejo comienzan a funcionar. Yo creo, según la Biblia, que nosotros fuimos creados para imitar a alguien. Así. Dios creó todo esto para que imitásemos un referente. Obviamente que es Jesucristo. Pero cuanto más un referente, un papá, una mamá, un creyente maduro refleje a Jesús, más va a permitir a otros que puedan imitar ese ejemplo, puedan seguir esa vida. Por eso es tan importante el ejemplo. La palabra es importante, pero la palabra se tiene que hacer carne en nuestras vidas. Amén. Y lo segundo, y para terminar, ¿todos me están entendiendo? ¿Sí? Bien, vamos bien, porque el que entiende la palabra es el que da fruto, dijo Jesús. ¿Verdad? Eso dijo el Señor, la parábola del sembrador. El que entiende es el que da fruto. Lo segundo, lo último, porque sé que era hoy es así, es como es de noche y todo, la coherencia entre lo que hablo y lo que hago. La coherencia, miren, esta generación está gritando por lo genuino. Ya hemos perdido como iglesia generaciones por ver que no hay coherencia. Que no hay coherencia. Y lo digo con tristeza, aún pastores que hablaban aquí en un púlpito, predicaban en un púlpito, pero en casa había incoherencia. Entonces, ¿en qué Dios me estás predicando? ¿No? ¿Me estás predicando el Dios del púlpito o el Dios de la casa? ¿Cuál es el Dios que tengo que creer al final? Porque es un Dios ambivalente, un Dios, ¿no? La coherencia entre lo que hablo y lo que hago. Porque el ejemplo se ve ahí. Cuanto más me acerco que lo que hablo es lo que hago, genero credibilidad en el otro. Yo genero credibilidad en mis hijos cuando ven a papá que se para y habla y después va a casa y hace eso. No estoy hablando acá de perfectos, nadie es perfecto, solo Jesús es perfecto. Pero sí podemos ser creíbles. Porque si el referente deja de ser creíble, el mensaje deja de ser creíble. Cuando nosotros somos creíbles, lo que decimos también es. Mire, yo he ministrado muchos chicos que le ha costado mucho la fe porque han visto incoherencia. Entonces, claro, no ven.
Ven que lo que dicen es una cosa, después lo que hacen es otra. Y eso genera conflictos. ¿Este es el Dios que quiero seguir? No. Esta generación necesita abrazar lo genuino. Está clamando por lo genuino, por lo verdadero. Necesita verlo en la acción. Mire, la credibilidad es el gran capital para crear relaciones sólidas, sea entre padres e hijos, abuelos y nietos. La credibilidad, ser creíbles. Dos ejemplos y termino. Génesis 13, verso 8. Abraham, por eso estamos con los patriarcas. Cuando Abraham tuvo problemas con Lot, si no mal recuerdo, Lot creo que era sobrino de él. Tenían problemas por los ganados y todo, ¿no? Entonces Abraham le dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Bueno, ¿no está toda la tierra delante de ti? Le dijo, te ruego que te apartes de mí. Si fuera a la mano izquierda, yo voy a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y Lot alzó sus ojos, vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro, y Abraham acampó en la tierra de Canaán. Ahora, fue una negociación. Abraham le dijo, elegí vos, le dijo al sobrino, la tierra que vos quieras, ¿no? Y el sobrino escogió. Ahora, el sobrino escogió y él, Abraham, respaldó ese pacto, esa charla. Aquel escogió aquel campo, justo el que yo quería, no le complicó. Fue una negociación, Lot escogió eso, Abraham se fue para otro lado. Y eso es credibilidad. Eso es lo que hablo y lo que hago, tienen que ir uniéndose más y más. Ahora, miren qué interesante. Nosotros generalmente a Jacob, los que somos lectores de la Biblia, tenemos como que Jacob era un engañador. O sea, ya lo etiquetamos, pobre Jacob. Jacob no era tan engañador, me quiero decir. Jacob no lo engañó al hermano Esaú para que le vendiera la primogenitura. Jacob le dijo, ¿tenés hambre? Yo tengo guiso. ¿Me da la primogenitura? Te doy el guiso. Clarito, no fue que lo engañó. El otro despreció la primogenitura, Jacob con el guiso se quedó con la bendición de Dios. O sea, no fue engañado, lo que fue vivo. Dijo, la bendición de Dios es mejor que el plato de guiso. El otro era andaba mirando cualquier cosa. Ahora, este Jacob, pasan los años, se va a la casa de su tío, y el tío sí que era un sinvergüenza, ese sí, con todas las palabras, Labán, sinvergüenza. Le cambió 10 veces el salario, y no para arriba. Se lo cambió para el otro lado, para abajo, ¿no? Ahora mire lo que cuando se separa Jacob de su tío, mire los negocios, Génesis 31, verso 36. Dice Jacob, se enojó con el tío y le dijo, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? ¿Por qué me perseguís? Y le dice Jacob, porque has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa, ponlos aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen, porque Labán pensaba que Jacob se le había quedado con cosas de él, que lo había robado, lo había estafado, que ese es el típico, ¿no? Cuando alguien tiene, como se dice, cola de paja, andan mirándole al otro así, le transfiere al otro. Labán era un sinvergüenza y pensaba que todos los demás eran igual que él. Ahora, dice verso 38, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Escuche bien esto, vamos a cambiar el modelo que tenemos de Jacob. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Jacob, ¿de dónde aprendió a ser
íntegro en su negocio. ¿Verdad? Mire, si usted quiere conocer a alguien, de veras, tiene que haber dinero de por medio. Ajá, ahí se despiertan todos los... Ahí se ve. ¿Quiere conocer a alguien de veras? Tiene que haber dinero de por medio. Porque el dinero ahí saca a luz realmente si es un avaro, un codicioso, un sinvergüenza o es realmente íntegro. La prueba del dinero y los negocios es crucial, ¿eh? Y aún entre familiares. Entonces, cuando hubo dinero de por medio, Jacob se comportó íntegramente. Cuando se perdía una oveja, dice, yo la pagaba. Yo sacaba mi salario, del salario que 10 veces le rebajó, él lo sacaba. Y Dios veía eso. Y Dios le salió al encuentro a Jacob. Y le dijo, yo he visto lo que te ha hecho tu tío. Y te voy a bendecir por ser íntegro. Por eso, esto de la coherencia entre lo que hablo y lo que hago, yo quiero animarles a todos, y me animo a mí también, que nuestros hijos vean cómo nosotros manejamos el dinero. Tienen que ver cómo manejamos las finanzas. Mis hijos más grandes, Paulina y Benja, ellos saben cómo nosotros manejamos las finanzas. Tienen 15 y 13 años. Yo les muestro los números, muestro las cosas, cómo las manejamos. Porque las finanzas se muestra mucho de cómo sos. Un hombre de Dios decía, según cómo alguien se relaciona con el dinero, es su relación con Dios. Y yo he comprobado que es así. Por eso es tan importante esto de la integridad. La integridad se transmite, se tiene que ver que yo no soy un estafador, que si algo le debo a alguien y no puedo pagarle ese mes, puedo ir de frente a decirle, mirá, se me complicó, estoy apretado, me pasó tal situación, este mes no te puedo pagar, pero voy a hacer todo lo posible para pagarte la deuda que... Eso es integridad también. Por eso es tan importante en este tiempo, que se levanten hombres y mujeres con un poder del ejemplo, como referentes, en su hogar, en la comunidad de fe y en sus lugares de trabajo. Por eso vuelvo a decir, no perfectos, sí creíbles. Son cosas diferentes. Y yo quiero que oremos juntos por esto y le roguemos a Dios que levante más y más referentes y que se caiga toda apariencia o toda cosa que no ayuda a que la próxima generación pueda seguir al Señor. Y que pueda ver que si cometimos errores, le pidamos perdón, ¿verdad? Si uno comete errores, uno le grita de más a sus hijos o se pasa de la raya, tiene que pedir perdón. Tiene que mostrar que quien tiene la autoridad no es para abusar, ¿no? Sino es para edificar y levantar al otro. Les invito a ponerse de pie. Vamos a... No sé si tenemos la letra, Matías, de esa canción. Esta canción se llama La Bendición. Le invito a ponerse de pie y la vamos a cantar. Es una declaración. ¿Cuánto queremos la bendición de Dios para nuestras familias, nuestros nietos? Sé que acá hay abuelos. Que hoy hablaba con alguien, creo que con Oliver hablaba de que ser abuelo te debe volar la cabeza de alegría, ¿no? El corazón, ¿no? ¿Cuántos son abuelos acá? A ver, levanten sus manos amablemente. ¿Cuántos abuelos tenemos acá? ¿No? Porque digo, yo pienso, ¿no? Que ser padre ya te... Y yo quiero que cantemos esta canción como una oración. Digamos, Señor, bendice a nuestras generaciones. Dios la va a bendecir a través de ejemplos. Y yo estoy seguro, hermanos, y lo digo con sumo respeto y humildad ante quienes estoy y ante la comunidad que estoy, que muchos de ustedes han sido muy buen ejemplo. Por eso los menonitas han abrazado la fe. Por eso tienen los jóvenes que tienen en el Jugendtag. Estoy bien, dije bien, ¿verdad? Estoy familiarizándome con conferencia. Jugendtag. Yo sé inglés, pero el alemán. Pero vamos a cantar esta canción orándola. Decir, Señor, para mi generación, para mis hijos, para los nietos y para los que vienen después. Amén.
que el Señor lo haga una realidad en todos nosotros. Ruti, nos diriges. Daste a Jesús para ser el modelo a seguir de todos nosotros. Pero Señor, también quieres que Jesucristo se muestre a través de nuestras vidas. Padre, que tu gracia abunde sobre cada papá, cada mamá, cada abuelo, cada hombre, cada mujer que en este lugar es un referente para otros. Señor, que tu gracia sea sobre nosotros. Transfórmanos de tal manera que podamos con nuestro ejemplo dejar huellas de seguirte a ti, Señor. Que si nos siguen a nosotros, también te están siguiendo a ti. Ayúdanos, Señor, en este tiempo tan especial, tan crucial, que una generación está clamando por referentes. Padre, no queremos apariencias, no queremos, Señor, demostraciones tontas, Señor, carnales. Queremos ser ejemplos en espíritu y en verdad, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia y en todo lugar donde nos movamos. Por eso oro, Padre, por todos nosotros, para que nos ayudes a cada uno de los que hoy oímos este mensaje, que por tu Espíritu lo podamos llevar a la práctica. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús, para que transformes esas áreas de debilidad en fortalezas. Señor, áreas donde quizás sus papás fracasaron, ellos no fracasen con tu ayuda. Áreas donde quizás es débil en la historia familiar, en el nombre de Jesús se rompan esos patrones, Señor, o esos hábitos que son dañinos para la próxima generación. En el nombre de Jesús, Señor, corta esas iniquidades generacionales y que hoy se levante, Señor, por tu Espíritu Santo, más y más referentes que llevan tu nombre en alto y que pueden influenciar con el ejemplo y que sus palabras, Señor, tengan coherencia con sus hechos. Que tu unción y tu gracia sea sobre todos nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Sabe? Mi papá me enseñó la Biblia y mi mamá me enseñó a orar. Yo amo a mis padres y hoy tengo el privilegio de tenerlos y honrarlos. Pero en un momento el referente de mi vida falló y se divorciaron. Y fue un momento muy duro para mi vida con 13 años. Hasta los 20 años yo estuve apartado del Señor. Y yo amaba la iglesia, amaba a mi pastor, me gustaba ir a la iglesia. Pero en un momento me aparté. Cuando yo volví, recuerdo en mi apartamento en Montevideo llorar, pidiéndole, Señor, ¿por qué me aparté? ¿Por qué me fui? Si a mí me gustaba tanto la iglesia, siempre tenía lindos recuerdos de la iglesia. Y un día el Señor me respondió, Ismar, tu papá se volvió tu ídolo. Y el ídolo cayó y caíste detrás de él. Y con esto quiero decirle a todos, necesitamos referentes, no ídolos. Son cosas diferentes. Referentes. Y esto en mi vida me ha marcado mucho. Amo a mi padre, bendigo a mi papá. Ha sido muy importante y es muy importante en mi vida. Pero he entendido esto con marcas duras, esto que estoy enseñando hoy. Y ruego siempre al Señor poder llegar a terminar mi vida terrenal, pudiendo haber dejado un buen ejemplo para mis hijos. Y es mi oración, más que ser exitoso en un púlpito, poder ser exitoso primero en casa. Que Dios les bendiga.